Bien, si se fijan en la imagen, que va a ir apareciendo de a poco, si se fijan en la imagen, eh, las constelaciones, si uno va al nombre como más rimbombante, se podría decir que es una experiencia fenomenológica transgeneracional. ¿Ah? ¿Qué les parece el nombre? ¿Se entiende? Ya, muy rimbombante el nombre, ¿no? Como muchas cosas, ¿cierto? Pero vamos a explicar eso. Es una experiencia fenomenológica ya transgeneracional. Transgeneracional porque se descubre ya que efectivamente nosotros eh, estamos en una conexión y una relación íntima en todo momento con nuestros ancestros. No solamente con nuestra familia directa, padre, madre, hermanos, sino que con vivos y muertos. En la imagen se trata de rescatar eso, ¿no es así? Es decir, ese amarillo eres tú, hombre, mujer, y allí, ¿cierto? Hacia atrás podríamos identificar un linaje masculino, un linaje femenino, y hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva de las constelaciones, uno nunca está solo, ¿ya? Y es interesante lo que estoy diciendo, porque uno tiene una experiencia existencial muchas veces de estar solo, ¿ya? Sin embargo, cuando uno va adentrándose en esta experiencia, uno va descubriendo que en realidad eh, uno todo el tiempo cuenta con su abuelo, su abuela, su bisabuelo, su tatarabuelo, pero esa relación hay que activarla. Es decir, de alguna manera, podríamos decir, hay todo un mundo para nosotros de significados y de experiencias muy hondas que tenemos que aprender nosotros a incorporar en nosotros, a incorporar. Y bueno, y se parte por el conocimiento, se parte en el fondo, por decir, mira, esto no lo sabía, ¿ya? Y de ahí vamos descubriendo que hay diversas formas de poder hacer palpable esto, evidente, ¿cierto? Que no quede solamente en una imagen, en un decir, ya en un plano como teórico. Todo el mundo de la constelación es verificable. Y, no, y lo importante de este espacio es un poco comprender, ese sería mi objetivo, que esto ustedes lo pueden hacer o encarnar y tenerlo como un gran aliado en su vida cotidiana. Es decir, el espacio de constelación, donde nos reunimos, ¿cierto?, a colaborarnos, evidentemente con un espacio privilegiado, pero todo lo que veamos hoy es algo que nosotros podemos llevar con nosotros, es decir, algo que nosotros podemos tener incorporado en nuestra vida, como una actitud, ¿ya? Como una actitud, en este caso, fenomenológica. Vamos a ver qué. Aquí tengo dos personajes, ya, a Edmund Husserl y Martin Heidegger. Entonces alguien me podría decir, oye, pero Enzo, las constelaciones no tienen que ver con otro personaje, que es Bert Hellinger. Mm. Sí, pero antes de él está Edmund Husserl y Martin Heidegger, porque la fenomenología tiene su origen en la filosofía, ¿ya? Entonces no podemos no mencionarlo, ¿ya? Sería una falta de respeto ya a estos filósofos que dieron pie a esta experiencia, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que Edmund Husserl fue, podríamos decir, el maestro de Martin Heidegger, pero Martin Heidegger evolucionó la fenomenología y la llevó a un umbral enorme, grande, ¿ya? Los dos alemanes, eh, y vamos a ver ahora, desde el punto de vista filosófico, brevemente, lo más claro posible, cuál fue el hallazgo que hicieron. ¿A qué le llamaron fenomenología? ¿Ya? Esto se remonta a principios del siglo XX. Ahora nos parece como hablar del siglo XX, como si uno hablara del siglo XVIII, XVII. No, pero el siglo XX, ¿cierto? Donde nacimos la mayoría de nosotros, ¿no? O todos los que estamos aquí, me imagino, ¿no? Entonces, ya, la fenomenología es una corriente filosófica, no está de más decir,
que yo estudié filosofía, esa es mi carrera, y justamente yo hice mi tesis en fenomenología con el caballero Martin Heidegger. O sea, no la hice con él, sino que la hice con los libros de él, ¿ya? La fenomenología es una corriente filosófica que nace a principios del siglo XX de la mano del filósofo alemán Edmund Husserl, que posteriormente evoluciona con las investigaciones de Martin Heidegger, que era su discípulo. La fenomenología considerada filosóficamente, aquí, ¿por qué pongo filosóficamente? Porque después vamos a observar que la fenomenología se diversifica y pasa a la antropología, a la sociología, a la educación, a la psicología, ¿ya? Se convierte en terapia. Entonces yo le pregunto a ustedes, aparte de la constelación familiar, ¿cuál, ¿cuál es otra terapia fenomenológica que ustedes conozcan? Gestalt. La Bien, Gestalt. así es, ya, así es, la Gestalt, ¿cierto? De mano de Fritz Perls, ¿ya? Y, y que chileno es famoso por, justamente, por ser un gran, como, conocedor, terapeuta gestáltico chileno, que murió hace poco. Naranjo. Así es, Claudio Naranjo. Claro, entonces la terapia Gestalt es una terapia fenomenológica, igual que las constelaciones familiares, y seguramente hay otras más, ¿ya? De hecho existen, ¿ya? Creo que, claro, hay más, por supuesto. La que fundó Víctor Frankl. ¿Ustedes leyeron un libro que se llama Hombre en busca de sentido? Sí. Bueno, Logoterapia. justamente la logoterapia también es fenomenología, ¿ya? Algunos, si quieren, hacen el favor, pueden ir escribiendo esto en en el chat, porque a lo mejor alguien quiere seguir averiguando. Entonces, Gestalt, ¿cierto? Fritz Perls, ya, logoterapia, Víctor Frankl, y algunos libros, en fin, podemos ir acompañándonos porque algunos puede que quieran seguir investigando, ¿ya? Entonces, la fenomenología, que tiene su origen filosófico, resulta que abre, abre un campo de percepción, de estudio, de conocimiento enorme, a favor, ¿cierto? A favor de, ya, a favor de la humanidad. ¿Mm? Pero sin embargo, la fenomenología, aún hoy, todavía no es tan, ¿cómo explicarle? Todavía es como, ah, eh, un hermano rebelde, ¿ah? Rebelde, ya, dentro del mundo, ya, de las terapias más occidentales. Ahora, en la medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que la fenomenología, en realidad, no es que nazca con estos filósofos, sino que en realidad es una actitud que, por ejemplo, en todas nuestras tradiciones americanas me refiero, entre comillas, indígenas, es la actitud que se tiene ante el mundo. Uy, entonces, claro, uno empieza a descubrir ya que no es que alguien lo haya descubierto, es decir, finalmente alguien lo desocultó tal vez, alguien lo recordó, ¿cierto? Alguien se dio cuenta, hizo la distinción y lo puso nuevamente en el tapete, pero en actitud que acompaña al ser humano desde sus orígenes y que se contrapone con otra actitud, ya que fue la que ha ganado, que fue ganando de alguna manera un territorio y se convirtió luego en una actitud colonizadora, ya que también vamos a mencionarlo por lo menos aquí. La fenomenología, considerada filosóficamente, consiste en captar el significado ya implícito en la experiencia vivida. O sea, hay algo ahí en la experiencia, ya, que está ahí, pero pareciera que es implícito, es latente, ya, y eso debe requerir de uno alguna actitud, ¿cierto? Para poder verlo, para poder distinguirlo, mediante un proceso de pensamiento que busca revelar los fenómenos ocultos. Entonces la fenomenología, ya desde el punto de vista filosófico, trata de revelar los fenómenos ocultos, y en particular sus significados. Pero mire lo que dice luego. La tarea fenomenológica se fundamenta en mirar más allá del significado cotidiano y normal de la vida. Esto la contrapone en su momento
respecto a la actitud y a la mirada racionalista que hasta hoy tenemos. Pero en esa época, imaginen, era mucho más férrea. Entonces, toda la ciencia, toda nuestra vida cotidiana, nuestra forma de escribir las cosas, nuestra forma de entenderlo, nuestra moralidad, todo, eh, podríamos decir, estaba influenciada, determinada por esta actitud y esta mirada racional. ¿Ya? Entonces, estos filósofos comienzan a sospechar un poco. Decir, a ver, ya la racionalidad lo llenó todo de categorías, lo llenó todo de conceptos. Todo está descrito. Pareciera que ya aspiramos a una cierta claridad, incluso hasta una verdad, una promesa de certeza. ¿Será tan así? Bueno, el primero que sospecha antes de ello es Nietzsche, Federico Nietzsche. ¿Ya? Entonces, ¿será posible que uno pueda capturar, ¿ya? Capturar un fenómeno en un concepto, una definición y decir, bueno, esto es un árbol, esto es una, esto es la belleza, la justicia, hombre, mujer, bueno o malo. ¿Mm? Entonces, ellos dicen, no, ¿saben qué? Hay algo más. Pero el tema ahí luego es, pero yo, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso otro? Ya que tú dices que está allí, pero oculto, que hay que de alguna manera, ¿cierto? Eh, uno dice, hay algo ahí oculto, latente, y bueno, algo tendrá que ocurrir para que yo me pueda volver receptivo a eso. ¿De qué depende? ¿Qué hacemos? Vamos para allá. Hay que mirar más allá de lo que ves. La palabra fenomenología deriva de dos palabras de origen griego: phenomenon, que significa aquello que se muestra por sí mismo, y logos, que significa estudio, ciencia. Dicho lo anterior, la fenomenología equivale al estudio de aquello que se manifiesta y el significado que ello reporta. Es decir, pareciera, pareciera que en lo que nosotros llamamos la realidad, eh, hay algo más allá del concepto, algo más allá de las representaciones con las que yo me movilizo y que doy por hecho. Hay algo más. ¿Mm? Pero todavía no me dicen cómo llego a eso. Me están diciendo que la fenomenología es elementalmente eso, es decir, es el estudio de aquello que tiene la capacidad de mostrarse por sí mismo en relación a, a trascender el concepto, a trascender la definición. Pero eso, vuelvo a preguntar, ¿depende de qué? ¿Cómo lo hago? ¿Y a quién se le muestra? A la conciencia, no al pensamiento, no a la razón, a la conciencia. ¿Ya? Mira, el método que la fenomenología ocupa para permitir que lo conocido y las descripciones que tenemos acerca de las cosas no contamine la experiencia se conoce como epogé, término griego que significa suspensión, suspender. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se suspende? Esto no quiere decir que se esté negando o eliminando todo lo conocido. Por el contrario, no se niega ni tampoco se afirma. Únicamente se pone entre paréntesis. Eso es, se pone entre paréntesis la realidad como la conocemos, ojo, tanto personal como, podríamos decir, colectiva, para poder ir a las cosas mismas, para que eso otro, que presumimos que está oculto, o detrás de las representaciones, podamos verlo, se manifieste. La epogía permite atenerse a los fenómenos sin prejuicios, tal como se dan. Entonces, una de las premisas o el lema de la fenomenología es volver a las cosas mismas. Volvamos a las cosas mismas. ¿Ya? Vamos, aquí lo vamos desmenuzando, ¿cierto? Vamos avanzando en esto. Volver a las cosas mismas. Y el método se le llamaba la epogé, la suspensión, ¿ya? O el poner entre paréntesis. Ahora, esto tiene que ver con muchas cosas, porque tiene que ver, por ejemplo, seamos bien concretos, ya desde ahora mismo. Eh, Ustedes que están ahí, del otro lado, ya, eh, nosotros, por lo general, damos por hecho
a nuestros padres. ¿Mm? Papá, mamá, y sin darnos cuenta, nosotros tenemos una representación de padre y madre. Ya, la experiencia de mi padre y madre, yo en realidad no la tengo. Uy, la de pareja. Es decir, a ver. Es decir, esto puede ser bien de fondo, porque en las constelaciones que ve uno, porque la mayor parte de ustedes ha estado, que cuando la persona llega y hace una pregunta, y esto involucra al papá o la mamá, esta persona ya llega con decisiones tomadas, ya llega habiendo tomado partido por la mamá o por el papá. Esta persona, de alguna manera, evidentemente, está ensimismada, absorta en una idea de ese padre y de esa madre. Y a veces ocurre que en la constelación emerge otro padre y emerge otra madre. Es decir, se desvanece esta idea, esta representación, y podríamos decir, emerge el padre en cuanto tal y la madre en cuanto tal. Y me encuentro con que lo que yo creía de uno y otro, o de uno en particular, no se ajustaba ya eh, a la vivencia directa. Y por lo tanto yo puedo tener 50 años y en ese instante me doy cuenta de que yo no sé nada de mi padre, o lo juzgué durante toda la vida y nunca vi eh, el potencial de este padre o todo lo que hizo por mí y pudiendo ya estar muerto. O sea, nunca lo vi. Yo creo que por ahí se va entendiendo un poco más lo que significa esta revolución de la fenomenología. Es decir, salirme a través de un método, si tú quieres, ¿ya? Que se puede transformar en actitud, eh, para poder ver con mayor amplitud. Pero para eso, ¿ya? Porque tal vez suena pretencioso decir para ver las cosas en cuanto tal, para llegar al padre en sí, a la madre en sí, ¿ya? O sea, ya hay ganancia si logro derrumbar este mundo de representaciones y logro ver, ¿me entiendes? Logro ver al otro, evidentemente, libre también, ¿ya? Libre de este confinamiento en una idea, o que el otro me vea a mí. Entonces, por ejemplo, imagina, esto tiene que ver con muchos elementos. En una oportunidad hicimos una constelación que nunca se me olvidó por lo que les voy a contar ahora, en la cual eh, una madre tenía tan idealizada al padre. El padre se murió cuando ella tenía alrededor de 15 años, pero ahora que constelaba, ella tenía 50 años y estaba constelando una experiencia, un tema con su hijo, ya el hijo mayor. Eh, y aparece el padre de ella, el abuelo de este niño, en la constelación. Y en un momento dado, la constelación va mostrando que la idea que ella tiene, la idea o la representación que ella tiene de su padre, es efectivamente totémica, es decir, el padre es como un héroe, ¿ya? Es un personaje que ella lo lleva en su corazón, eh, totalmente deformado, pero deformado desde la idealización, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa experiencia del padre, al llevarlo así, ha tenido un impacto en todos sus hijos hombres. Ha sido como un peso, una carga. Los ha debilitado a todos. Entonces, cuando aparece este abuelo, ¿ya? Y elegimos a alguien para representarlo, lo que ocurre es que lo primero que le dice este padre, este abuelo, lo que dice, lo que verbaliza, que vamos a entender un poco ahora en la medida que avancemos, eh, le dice, tú tienes que liberarme de esa representación con la que tú me llevas en tu corazón. Yo no soy ese padre. Tu padre no está ahí. Tu padre no está en esa imagen, en ese ideal. Yo estoy aquí.
por favor, mírame. ¿Y sabes qué? Uno podría decir, bueno, este es el momento clave, fantástico. Imagina lo que le dice este padre, que abuelo de los niños, le dice, tu padre no está ahí, en esa idea. Libérame. Aquí estoy, para ti. Y le dice, y ella se pone a llorar y dice, no, no puedo, no puedo. Tú no eres mi padre, tú no eres mi padre. Oh. Y ella le costó mucho aceptar en el proceso que, que su padre no fuera, entiéndase, esta idea superlativa que llevaba de él, este héroe. Y él le hablaba, le decía, yo no soy eso, yo soy aquí, acá, pero, pero sin embargo, tu vida proviene de mí. Si me liberas a mí, los liberas a ellos. Y eso tomó mucho, mucho tiempo. La resistencia profunda que ella tenía a soltar aquello con lo cual ella convivió y dio por hecho todos estos años. Imaginen cuántos años. Y ella de hecho llega aquí porque ella capta un problema en sus hijos, ¿ya? Y en el mayor en especial. Y aparece todo esto. ¿Ella esperaba todo esto? ¿Se imaginó que podría ocurrir todo esto? ¿Y que algo que pasaba con su hijo hombre y su hijo mayor tuviese que ver con su padre? Probablemente no, en absoluto. Esa es la grandeza de la fenomenología, que te derriba, ¿me entiendes?, en un instante eh, ese mundo de representaciones en el que estamos todos y en las que volvemos y volvemos, ¿ya? Y te permite ver, te concede una visión inusitada respecto a la cual tienes que decidir, ¿ya? Y ahí uno está solo, es decir, me refiero a estar solo en esa decisión, porque cuando se derrumba la representación que tienes del mundo, de tu pareja, de tu hijo, de ti mismo, ese es un acto creador. Bueno, ya, me adelanté mucho. Sigamos, sigamos. ¿Se entiende, cierto? Sí, Ya. Sí, se entiende. sí, se Bien. entiende. Aquí está Bert Hellinger. Lo que se muestra de esa manera, estamos hablando, ¿cierto? En ese revelarse, en ese desocultarse, eh, lo que se muestra de esa manera se muestra con fuerza. Y aquí es importante esa palabra fuerza en las constelaciones. Se muestra con fuerza y al mismo tiempo como una demanda, desde el trasfondo oculto de los fenómenos. De pronto, algo sale a la luz como un rayo y nos muestra qué hay que hacer. ¿Ya? Y en esa frase, en este texto, se resume gran parte del corazón de la constelación. ¿Ya? Efectivamente, efectivamente, lo que está en juego en una constelación es la fuerza, es la energía. ¿Mm? Y eso es importante que lo vayamos distinguiendo desde el inicio, ¿ya? Porque la mayor parte de nosotros pierde mucha fuerza en resistencias internas, profundas. Perdemos mucha fuerza siguiendo enemistados con nuestros padres, reprochándole a nuestros padres, idealizando a nuestros padres, o esperando que nuestros padres sean diferentes, o nos quieran, o nos vean, o nos digan algo, ¿ya? Discúlpame. O sea, se nos puede ir la vida en eso. Yo sé que están ahí escuchando los que han tenido más experiencia y los que están más recientemente. Se nos va la vida en esas resistencias, ¿ya? Se nos va la fuerza. Y lo que nosotros necesitamos es fuerza para vivir. Y no solamente para vivir, no es para sobrevivir, es para llevar nuestra vida a la plenitud. Pero necesitamos fuerza para eso. Y estoy dando un ejemplo respecto a los padres, porque en realidad la constelación te va mostrando que esa fuerza está siendo drenada permanentemente por innumerables representaciones que tenemos de las cosas, por ejemplo, de orden moral también, que no nos favorecen. Lo que propone la fenomenología es revolucionario, no solo para la época,
sea, a principios del siglo XIX, del siglo XX, sino aún para la nuestra, aún para la nuestra. Pues en el fondo nos sugiere que hay algo más detrás de las representaciones que tenemos del mundo, lo cual es totalmente distinto a la premisa de que todo se encuentra al alcance de una explicación o descripciones del mundo, tal como sostiene la racionalidad reinante. No obstante, hay dimensiones del mundo al cual la razón simplemente no puede acceder porque tiene sus limitaciones. Esto es interesante porque eh, que uno esté enemistado con la razón, a favor de la razón, que uno en realidad no vea las implicancias de la razón o las vea. El asunto es que la razón efectivamente ha territorializado todo. La tecnología, la ciencia, la vida, el cuerpo, la sexualidad, todo. ¿Ya? Entró en todos los pliegues del humano. Incluso opina acerca de la espiritualidad y de la emocionalidad. También la razón ahí se inmiscuye y opina también. ¿Ah? Es como la gran señora o el gran señor. Y nosotros, sin darnos cuenta, o a lo mejor sí nos damos cuenta, estamos permanentemente, ¿cierto?, pidiéndole su evaluación. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una relación con la racionalidad que es histórica. Es decir, no es un asunto que se remonte a 2 generaciones, no, por lo menos unos 2700 años, ¿cierto? Desde el nacimiento de la filosofía griega. ¿Ya? Y uno, al hablar de la filosofía griega, no es para diezmarla o condenarla, sino es porque en el fondo la filosofía en parte tiene su origen ahí. Es decir, gran parte de las representaciones que nosotros tenemos tienen su origen ahí, hace por lo menos 2700 años. Imagina, es decir, vivo con ideas, ¿ya? O distinciones que tienen 2700 años. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que a Nietzsche le parecía tan extraño, po. Decía, ¿cómo no voy a ser capaz de crear distinciones, yo, para mi vida, o junto a esta comunidad, nosotros crear distinciones, digamos, que sean pertinentes a este tiempo, a este momento, po, y para nosotros? ¿Cómo vamos a seguir viviendo con distinciones de 2000 años? ¿No les parece extraño, dice él? Bueno, y ahí estamos todavía, unos más, otros menos. Distinciones morales, estéticas, bueno, de todo orden. ¿Ya? Entonces, y vos ¿Alguien más dejó de ver a Enzo? ¿Ah? ¿Cómo? Hola. Hola, aquí estoy, ¿me escuchas? No, nosotros lo vemos bien. Están llamando de hace 2000 años atrás. ¿Ya? ¿Quién está cuestionando esta razón? Claro, ¿quién me está? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto es de carácter introductorio y nosotros no vamos a entrar en análisis filosófico, porque vamos a ir directamente en su momento, a partir de la próxima sesión, directamente a entrar en los hallazgos en los hallazgos prácticos de las constelaciones. Pero no podemos no pasar por esto, pues. Entonces, darnos cuenta de que la constelación de pronto en un momento, en las condiciones apropiadas, te derrumba esas distinciones, esas representaciones añejas, que, ojo, fueron pertinentes en su momento, y uno descubre que puede vivir de otra manera, que puede organizar su vida de otra manera, recupera también, por lo tanto, ¿cierto?, su dimensión creadora. Y eso cambia mucho las cosas, en todo orden de cosas. ¿Ya? Entonces, mira, yo pongo un ejemplo aquí del silogismo aristotélico. No sé si ustedes tuvieron silogismo en el colegio en su momento, no sé, yo no creo que lo hagan ahora, pero en su momento había pues, silogismo aristotélico, ¿cierto? Que dice, todo hombre es inteligente. Esa es la premisa mayor. Aristóteles es hombre, esa es la premisa menor. Conclusión, consecuencia, Aristóteles es inteligente. Ahora, este ejemplo lo pongo porque no es menor, porque muchas de nuestras mentes funcionan así, como te hubiésemos incorporado un silogismo, pero es porque aprendimos así. No es que nuestra mente sea, ¿me entiendes?, en su naturaleza, ya vaya a responder así, ya en su relación con la naturaleza, con el mundo. Nuestra mente es mucho más prodigiosa y no podríamos reducirla a,
¿cierto?, a esta estructura. Entonces, mira lo que dice. Acceder porque tiene sus limitaciones. Limitaciones que se apegan con sus criterios de validez, o se apegan a criterios de validez y su tendencia, ¿cierto? Si nosotros nos apegamos a esta estructura, es a cerrar el círculo del entendimiento, como si fuese posible llegar a una convicción final y conclusiva, como si fuese posible llegar a una conclusión. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando discuten, o cuando otros discuten, ya, o cuando tenemos reuniones en nuestros trabajos, en fin, cómo hay una inclinación tal vez a cerrar el entendimiento, a decir, ya, entonces, a ver, raya para la suma, entonces lo que hemos dicho aquí es que, y a nadie le parece raro, ya, parece que nos quedamos tranquilos cuando se concluye, ¿ya? ¿Se han dado cuenta? Algo se vuelve convicción cuando pasa más allá de sus limitaciones y se le otorga validez generalizada, como si pudiese ser válido para todo en general, como si el entendimiento realmente hubiese llegado a un fin. ¿Ya? Eso, la fenomenología, en realidad, está lejos de eso. ¿Ya? Esto es muy racional. Es así como nosotros nos conducimos, ¿ya? Apegados a criterios de validez, con una esperanza de certeza, ¿ya? Apegado a creencias, poseído por creencias, por ideologías. ¿Mm? En la actitud tenemos que aprender, en la actitud fenomenológica, debéis decir ahí, tenemos que aprender a navegar en lo desconocido y aprender a refrenar a la razón respecto a esa urgencia de descubrir patrones y regularidades. ¿Ya? La razón no sabe esperar la aparición de lo esencial, ¿ya? O de lo nuevo, si quieren. Más aún, piensa que si no premedita, no intenciona y no planifica, nada va a acontecer. Y aquí ya entramos en un territorio más personal también, porque uno se empieza a reconocer. Es decir, ¿cómo me paro yo en el mundo hasta hoy? ¿Ya? Es decir, puede ser esto un reflejo. Que yo medito, intenciono, planifico, organizo, no es que esté mala. El asunto es que no dejo de hacerlo. No dejo de hacerlo respecto a cómo organizo mi vida, no dejo de hacerlo en mi trabajo, no dejo de hacerlo en mis relaciones, en la vida respecto a mis hijos. O sea, todo el tiempo estoy premeditando, todo el tiempo estoy planificando, controlando, organizando, ¿ya? Concluyendo. Lo que aquí se propone es suspender esta inclinación a controlar la experiencia, para dar lugar a aquello que a aquello que puede aparecer sin tener que ajustarse a ninguna categoría. Uy, mira, la esencia de la razón se funda en el hecho de que para toda aprehensión de lo ente, es decir, de lo que hay en su ser, el ser mismo ya se haya aclarado como aquello que acontece en su verdad. Eso muy filosófico, pero dicho de otra manera, es como que la razón en el fondo trata con aquellas cosas que da por hecho, trata con aquellas cosas respecto a las cuales cree conocer su verdad. O sea, esto es muy delicado, es muy delicado. Y esto ha atravesado toda nuestra experiencia como especie, ¿ya? Entonces miren el dibujo, eh, pasa el tiempo y está en actitud de espera. Esa actitud de espera, para nosotros, muchas veces puede ser ociosa. No va a faltar el que nos pregunta, ¿qué esperas? Pero resulta que ese esperar, como una temporalidad también, es fundamental en las constelaciones familiares, ¿no? Es fundamental en la fenomenología. O sea, alguien muy racional se desespera ante esa actitud. ¿Ya? Bueno, consideren eso. En efecto, la razón tiene el poder de hacernos entrar en la ilusión de que aquello con lo cual tratamos como experiencia ya se encuentra de antemano aclarada. Por lo tanto, entramos en ella, miren esto por favor, sin respeto, sin atención, sin alerta, como si fuese un lugar común y conocido, sin darse cuenta que es precisamente ese exceso de claridad
la que los priva de una experiencia esencial e inolvidable. Y esto es bien concreto, es por ejemplo cuando, no solamente con las constelaciones, es decir, es como llegar a una constelación por primera vez y tú preguntas, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Quién me lo puede explicar? Eh, Como antes de entregarte la vivencia, ya que necesitas tener, ¿cierto?, un referente, un mapa. Uy, uy, uy. Y antes, cuando yo empecé con esto, hace 15 años atrás, yo le daba el mapa, po. Yo le iba dando un mapa a cada uno de los que entraba, ¿ya? Como que le explicaba un poco. Mira, esto es así, ahora con los años, en realidad, ni un mapa, po. No, po. Ya vamos a la fiesta de una, ¿ah? Entremos, ¿cierto?, en el campo fenomenológico, así directamente. Y a algunos les cuesta, po. Algunos, de hecho, terminan la constelación, porque generalmente son unas 4 constelaciones por jornada, por lo general, y algunos terminan la primera y creen que es una obra de teatro, con buenos personajes, buenos actores, porque en ese momento eh, todos hacen un servicio tremendo, ¿ya? Y claro, entonces uno se ríe después, nos reímos todos porque evidentemente no es una obra de teatro, po. No obstante, ojo, no obstante, uno puede leer la constelación como desde una teatralidad ritual, que está, que está, que es posible porque otras fuerzas, ¿cierto? De alguna manera participan de todo esto, ¿ya? Eso es interesante. Es decir, yo he aprendido con el tiempo a mirar también la constelación como un rito sagrado. ¿Mm? El mundo, miren, entonces, en esta imagen, aquí, respecto a eso, la razón se desespera, pero la fenomenología y las constelaciones dicen que uno tiene que aprender a esperar, ya, en que ese exceso de claridad, en realidad, eh, no me permite, no me permite acceder a la vivencia, ya, es una limitación que tengo que considerar, ya. Mira, y respecto a eso, hay una cita acá de Carlos Castaneda, en un libro que se llama Viaje Ixtlán, en la que justamente él está con su maestro Don Juan y Castaneda, vamos aquí a ponerlo en la posición como del racional, el académico, antropólogo, muy envuelto en la racionalidad, y Don Juan, que era como el nahual, el chamán, si quieren ustedes, eh, que tenía distinciones distintas del mundo, ¿ya? Y, y en gran parte, una de esas distinciones tenía que ver con el esperar indicios, señales, ya, que le iba a ofrecer el espíritu para saber qué hacemos ahora. Le dice, el mundo es muy extraño a esta hora del día, le dice don Juan. A eso me refiero. Veas lo que veas, no tengas miedo, le dice don Juan a Castaneda. ¿Qué cosas vamos a ver? No sé todavía, dijo, escudriñando la distancia hacia el sur. No parecía preocupado. Yo también fijé la mirada en la misma dirección. Yo no veo nada, pero si él mira para allá, yo miro también. De pronto se irguió y con la mano izquierda señaló una zona oscura en el matorral del desierto. Allí está, dijo, como si hubiera estado esperando algo que de repente aparece. Vuelvo a leer esta parte. Allí está, como si hubiese estado esperando algo que de repente aparece ahí, en el matorral, en el desierto. ¿Qué es, don Juan? Pregunté. Allí está. Mira, mira. Bueno, el texto sigue, ¿ya? El texto sigue. Y, pero esta es la actitud que quiero rescatar. Es decir, la fenomenología ya tiene que ver con esa espera, ¿ya? Pero Castaneda no distingue nada, ¿ya? No distingue nada. ¿Mm? De hecho, el texto sigue y Castaneda, en el fondo, quiere que él le diga, pero ¿qué tengo que ver? Descríbamelo. ¿Dónde está? ¿En qué momento? ¿En qué punto? ¿En qué coordenada? Si usted me dice todo eso, es probable que yo lo vea, o que me diga antes. Vamos a esperar que aparezca.
así vamos por el mundo nosotros, ¿ya? Es decir, nosotros siempre esperamos un mapa, unas coordenadas, respecto a todo, respecto al amor, respecto a la vida afectiva, respecto a educar a los hijos, a la educación, respecto a todo, ¿ya? Y no es lo malo. Si otra de las premisas de las constelaciones que aquí no tiene que ver con lo malo o lo bueno, de un punto de vista moral por lo menos, ¿ya? Entonces, por eso es revolucionario, porque me está permitiendo acceder a otra actitud ante las cosas, ¿ya? Que evidentemente también involucra otro conocimiento. Para una actitud fenomenológica necesitamos educar un temperamento. A ver, ¿cómo eso? Les pregunto a ustedes, antes de seguir, ¿qué creen ustedes que para vivir con una actitud fenomenológica, ojo, que no se imaginen nada del otro mundo, es decir, si hemos tenido una actitud racional toda la vida, puedo tener una actitud fenomenológica, pero me dice aquí, tengo que educar un temperamento. ¿Cuál será? Ya lo dijimos. ¿Cuál será? La atención. No, antes, Espera. Es como estar preparados para, lo que dice ahí, preparados para el asombro, preparados ya, para... por ahí va. Dijeron, claro, dijeron la espera, y tiene que ver con eso que acabas de decir tú también, con eso estar preparados para. ¿Pero qué? Es que algo va a pasar. ¿Pero cómo? Dímelo, descríbemelo, porque nosotros nos desesperamos, ¿me entiendes? Si esto tiene que ver, si esto yo lo he puesto en práctica, yo lo he puesto en práctica, por ejemplo, en mis clases en la universidad. No lo hago siempre, pero a veces lo he hecho, sobre todo con los primeros años, que yo me siento, me están conociendo recién, me siento, ya por tu tercera clase, y me quedo sentado, ya, y apaguen los micrófonos, por favor, me quedo sentado, y, y resulta que empiezo a esperar, ya, no estoy con el computador ni con el celular, sino que estoy ahí como mirándolos, y tampoco estoy mirándolos esperando que se queden callados, no, estoy ahí, ya, hasta que alguien me pregunta, ¿qué estamos esperando, profesor? Eh, que algo aparezca. Entonces como que alguien empieza a escuchar y de pronto se silencian todos, porque a esto estaban hablando, viendo el celular, todos se silencian, 50, 60 personas se silencian, extrañados, ya, y me preguntan, ya me empiezan a interpelar y me dicen, profesor, ¿pero qué estamos esperando? ¿Va a venir alguien? Estamos esperando que algo aparezca. Algo va a aparecer y nos vamos a dar cuenta. Y algo que va a determinar la clase de hoy. Y de verdad que yo estoy en esa actitud. Es decir, no es que yo tenga una carta bajo la manga y diga, bueno, en realidad aquí, la clase de hoy, yo pongo este PowerPoint y veo tal cosa. No, de verdad que estoy ahí hasta que de pronto efectivamente, ¡pum!, aparece. Y tiene que ver con una pregunta, tiene que ver con que justo entra el conserje y pregunta algo, tiene que ver con que algo se cae, con que pueden ser innumerables cosas, ¿ya? Y ¡pum!, y tú lo tomas, ¿me entiendes? Lo agarras y tú permites que eso se despliegue. ¿Y sabes qué? Son las mejores clases, ya, silenciosa, participativa, sobrecogedoras, ¿ya? Ahora, evidentemente yo he tratado de prepararme en esa actitud fenomenológica y yo pelo el cable con esto, es decir, esta actitud fenomenológica no es solamente, por eso dije, no es solamente pertinente del espacio y constelación, esto puede ser una actitud que tú tengas en la vida. Y esto, ¿saben qué? Es tan sanador, tan liberador, porque de andar por la vida ansioso, angustiado, queriendo controlarlo todo, que no es que vaya a dejar de estar también eso, empiezas a tener esta actitud de espera, que la vamos a ir observando ahora, si no basta decir lo que hemos dicho hasta ahora, si vamos a profundizar, ¿ya? Mira, educar un temperamento, que es justamente esto, la capacidad de espera.
Esta disposición contempla que estamos activa y permanentemente atentos en espera de lo esencial. No confundan lo esencial con la verdad, por favor, ¿eh? Si nos entrenamos en tal disposición de ánimo, nuestras acciones pueden ser totalmente eficientes. Otra característica de este temperamento va de la mano de la facultad de estar presentes y a mirar lo que se manifiesta a cada instante. Tampoco imaginen aquí, ¿cierto?, que una actitud vigilante, ya obsesiva, no, en absoluto. Pues solo allí están las claves, en ese estar presente, están las claves de cómo conducirse. Si dejamos de estar presentes en lo que hacemos, todo el mundo circundante deja de comunicar. Se vuelve vago y confuso. Es fundamental aprender a percibir la experiencia como una matriz inteligente, o la vida si quieren, que tiene el poder de guiarnos y mostrarnos la acción adecuada. Pero para eso nosotros tenemos que estar receptivos. ¿Ya? Ahora, yo pongo esa lámina que está aquí, estar presente, porque puede ser que yo, imagina que esos son mis hijos, o uno de mis hijos. Entonces yo estuve presente, atento, receptivo, en el primer momento. Y luego ya no. Pero mi hijo en realidad ni siquiera es la última ahí. Ahora a lo mejor ya floreció, pero yo no lo veo. Y la verdad que mi hijo se da cuenta que no lo veo. Para mí mi hijo sigue siendo el primero. El que está en desarrollo, el niño, algo vago todavía, ya que necesita mucho apoyo. ¿Se van dando cuenta? O eso también puede recaer en mí, po. Entonces, de alguna manera, esa atención de la que se habla aquí, y ese estar presente, efectivamente es una clave. Ahora uno diría, pero eso está en muchas otras tradiciones, por supuesto, y también está aquí, ¿ya? Pero, por favor, no imaginen que ese estar presente y atento, ¿ya? Es algo que es algo que no nos va a permitir estar en la vida cotidiana, de trabajo, de familia. No, absolutamente, es una actitud. Es decir, la puedes tener y hacer todo lo que haces, ya normalmente. Ya, no tienes que retirarte del mundo. Esta actitud requiere que dejemos de vigilar, como sostiene Heidegger, racionalmente las cosas, y finalmente las dejemos estar allí en su aparecer. Permitir que brote a la luz, sin provocarla ni retarla a que se muestre de un modo calculable y planificado, que es como generalmente nosotros lo hacemos respecto a todo. Es decir, una pareja, de pronto yo digo que la amo, y tal vez no tengo por qué cuestionar eso, pero yo quiero que el otro aparezca ante mí de cierta manera. Yo así te amo, ¿me entiendes? Cuando tú apareces de esta manera, cuando apareces de otra, no te amo, o me confundo, me peleo contigo. Y a veces no sé ni por qué peleo, ni por qué estoy en este estado como contrariada o contrariado, ¿ya? Pero se sana, se resuelve, cuando tú vuelves a aparecer del modo como yo exijo que aparezcas. Y como el otro de alguna manera lo sabe, vuelve a aparecer de la manera, ¿me entiendes? Y se acaba el problema y hacemos el amor y estamos todos felices y dura un mes, ¿cachai? Y vamos de nuevo con la cantinela. Porque yo no soy esa representación. Entonces nosotros a veces jugamos en el amor como, es muy curioso esto, jugamos justamente como que uno capta la representación que el otro necesita de hombre o de mujer y se la concede, pero por cierto tiempo. Y después cuando yo quiero mostrarme de una manera diferente, que ni siquiera es tal como yo soy, porque aquí la fenomenología te está mostrando que este es un proceso creador. No hay, en el fondo no hay podríamos decir, una verdad aquí respecto a la vida o respecto a mí. Por lo tanto, cuando yo me quiero mostrar de otra manera, ¡pum! Ya recaen todas las resistencias. ¿Esto ustedes lo reconocen en sus vidas? Un poco nomás. Sí, caleta. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que nosotros hemos vivido durante 2500 años o más en una actitud y una mirada racionalista, tiene que ver con esto, apegado a una representación, ¿ya? Y lo fenomenológico es, en el fondo, derrumbar eso, ¿ya?
no hacerle la guerra, sino que simplemente ponerlo en el lugar que le corresponde, sacarlo de su sitial, digamos, omnipotente, y comenzar a explorar esta otra actitud que evidentemente me permite acceder a mí mismo, a lo otro, al mundo en general, ¿ya? Y a todos los planos espirituales, emocionales, intelectuales, de una manera diferente. A esa matriz inteligente en la que algo aparece en su esencia, la fenomenología le denomina el campo. A esa matriz inteligente en la que algo emerge y de pronto me sorprende, ¿ya? Se le llama aquí el campo, ¿ya? En presencia del campo, todo se vuelve nítido. Escuchen por favor esto, porque los que han estado en constelaciones, yo sé que esto lo han experimentado. En presencia del campo, todo se vuelve nítido y prevalece una resonancia profunda con todo lo que emerge. Y prevalece una resonancia profunda con lo que está ocurriendo. Lo que allí surge es reconocido como si viviera en mí, viviera en ti, y se vivencia como lo más esclarecedor y hermoso. En palabras de la gente es cuando te dice, oye, era igual que mi historia, ella era igual que yo, increíble, y ni siquiera era mi constelación. Ya, entonces, eso se traduce en cuando yo, antes de empezar, les digo, bueno, no les quepa la menor duda que aunque atestiguemos experiencias que no son las suyas, algo nos va a atrapar y algo que nos va a resonar y nos va a dar un regalo de esclarecimiento. Y eso siempre ocurre. ¿O no? Sí. ¿Mm? Para los que han estado, Sí, a mí me pasó. Sí, es súper potente, es muy fuerte. entonces, yo sé que aquí algunos han estado, yo imagino que la mayoría, excepto tal vez algunos, pero en general, yo estoy tratando de teorizar un poco lo que ahí ocurre. Es decir, efectivamente, esa cita de Bert Hellinger, ese campo de resonancia, porque ese campo que está hablando aquí es un campo resonante. ¿Me entiendes? Donde de alguna manera, y esto es increíble porque se supone que la historia que el otro está proponiendo, por la cual está interrogando la constelación, es algo que le compete al otro. ¿Qué tiene que ver conmigo si esa persona yo nunca la he visto y probablemente no la vuelva a ver? Pero lo que ahí emerge, lo que ahí aparece, ¿ya? Y para lo cual a veces tenemos que esperar que emerja, es increíble cómo va tocando, ¿cierto? Como, podríamos decir, como episodios personales respecto a su propia historia, en su niñez, con su papá, su mamá, su hermana, su pareja, en fin, depende de la constelación también. ¿Ya? Y por lo tanto, la constelación a todos nos involucra. ¿Ya? Allí no hay espectadores, porque ese campo es el que nos acoge a todos, nadie quede fuera. Y el que queda fuera, en realidad, lo va a vivir como una obra de teatro o lo va a vivir como, en fin, algo muy extraño. La fuerza de estar presente. ¿Ya? La fuerza de estar presente. Las constelaciones son una experiencia fenomenológica donde podemos atestiguar el milagro de esta actitud atenta, presente y centrada. Las constelaciones en particular nos muestran cómo nos volvemos débiles. Por favor, muy atento ahora, ya, muy atentos, mira. Las constelaciones en particular, como experiencia, porque ya dijimos que la fenomenología es más que las constelaciones, nos muestran cómo nos volvemos débiles cuando nos ponemos ansiosos y perdemos nuestra atención, y cómo nos hacemos fuertes cuando volvemos a conectarnos. Ahora, no solamente en el contexto de la constelación, es con la vida misma, ¿ya? A veces en el trabajo de constelaciones familiares tendemos a volvernos muy inquietos, expectantes. ¿Qué va a pasar? Como queriendo que algo emerja rápido, como que se me dé una respuesta rápida, ¿ya? Y ojalá hasta me confirme aquello con lo cual yo presumo, ¿ya?, que sé la respuesta.
bajo esa actitud perdemos fuerza. Pero si esperamos y sintonizamos con las circunstancias, como así también con los otros que están ahí, lentamente volvemos a estar receptivos a lo que sucede. Es decir, la constelación, pero yo quiero llevarlo a la vida. La constelación, claro, se da un proceso natural de receptividad, de silencio, donde de pronto todos quedamos enfocados en lo que comienza a ocurrir. Un gesto, un movimiento. Esperamos que la constelación se mueva. Es decir, en este caso concreto, que los participantes se muevan. Ya de pronto emerge una emoción, de pronto un grito, de pronto, no sé, alguien parece que se desmaya, ya, en fin, múltiples cosas. Y todas son significativas. Entonces, el asunto es, si nosotros podemos estar así de dispuestos, ya, en una experiencia, también podemos estarlo en la vida, ya, pero no como caricatura, ya, sino que se entiende, ¿cierto?, rescatando esa sintonía de la que se habla aquí, que es en el fondo un estar atento, contrario al estar distraído. En ese momento permitimos, dice, a la constelación los movimientos, cuando se da esa sintonización, ya, mire, voy a ser bien clarito aquí, yo lo he dicho en las constelaciones, cuando todos estamos atentos, ¿me entiendes?, a lo que allí está ocurriendo, le estamos dando fuerza a la experiencia, y se puede gestar el movimiento. Un movimiento que a la larga suele ser esclarecedor y sanador. Y eso es lo que se repite en los ritos ancestrales. Cuando se convoca a la comunidad a un rito, ¿me entiendes? Es muy similar. Es decir, en el fondo, cuando yo convoco a la comunidad a un rito, estoy pidiéndoles que me colaboren con su atención para darle fuerza a esa rogativa, a eso que estamos pidiendo. En este caso, la constelación. Por eso la constelación es en el fondo un rito para mí hoy. Ya un rito que pareciera, digamos, más, entre comillas, más estilizado, ya, pero donde se convoca a la comunidad, ya, donde llegan 15, 20 personas, que, ojo, aquí en este caso no se conocen, ni siquiera son familiares, primos, nada, y se generan efectos tremendos. Mira lo que dice luego. ¿Qué le recomendamos a quien viene por primera vez con una formación distinta, tal vez más cognitiva? Es decir, no todos llegan aquí, ¿cierto?, habiendo estudiado fenomenología o siendo meditadores de larga data. No, es decir, la mayor parte de nosotros tenemos, digamos, un apego racional y así nos conducimos en la vida, digamos, en la forma que conocemos, pero algunos, de hecho, por ejemplo, en el ámbito de la terapia, pueden estar muy apegados a lo cognitivo. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? La clave es si tú confías en lo que la experiencia te va a mostrar o te vas a apegar a tus conocimientos. Ocurre. Pues si es así, ya no estás en contacto con la realidad tal cual es decir, lo que allí, ¿cierto?, se va a mostrar. Entonces el conocimiento te vuelve débil. Ese conocimiento de 2700 años te jala, ¿me entiendes?, y no te deja ver. No te deja estar aquí, en este instante. Solo se gana nuevo conocimiento en conexión con el presente. Una vez que te permites exponerte perceptivamente ante lo que está al frente tuyo, ¿ya? Al frente tuyo, solo en esas circunstancias, de pronto algo emerge con fuerza y nos ofrece una visión, un entendimiento. ¡Qué tremendo! ¿Y se dan cuenta? Junto a las constelaciones, aprendemos a recibir conocimiento de un modo directo. Esto también me quiero detener aquí. Mira, esto podría ser junto a la fenomenología en general, pero en especial junto a las constelaciones, aprendemos a recibir conocimiento de un modo directo, no lineal, no causal, como también aprendemos a confiar que la ayuda puede llegar de diversas maneras. Es decir, esa actitud racional en la que acostumbramos a estar, porque así fuimos educados, ya, claro, es lineal, es causal, entonces te dice a ti,
nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a esta imagen. Lo que pasa es que yo soy así porque cuando chico, mi papá me abandonó y mi mamá trabajaba todo el día. Entonces yo me quedaba solo, o me quedaba con mi abuela, o me quedaba solo con mi hermana. Y uno, oye, lo asegura. Es decir, justifico todo a partir de ahí, ¿o no? Claro que sí, pues. Falta el estoy siendo. Dilo de nuevo. Que falta ahí el estoy siendo, más que el yo soy. Tal cual. Esa sería una distinción, el pensamiento, la actitud racional, la acostumbrada, ¿cierto? Es la que finalmente se apega a ese yo soy. ¿Ya? Y me pega charchazos. Me dice, ya, a ver, pa, pa, ya, vamos, apégate al yo soy. Ta, ta, tú eres un ser histórico. Ya, vamos, ta, ta. Ya, entonces no me deja salirme de ahí. ¿Mm? Aunque me vea sufriendo, aunque me vea asfixiado. Porque ese yo es el producto, ¿cierto? De un pensamiento que está vinculado a las categorías, ¿me entiendes? A los criterios de validez, porque con eso puedo tratar, es decir, la razón dice, a ver, yo necesito que tú tengas una continuidad, ¿ya? Que tú, en el fondo, te apegues a una identidad. Entonces le vamos a llamarle el yo. Entonces, yo puedo tratar contigo. ¿Mm? Puedo tratar contigo. Pero si tú me vienes con que estás siendo, si tú me vienes con que en realidad, ¿cierto?, eres parte del flujo, le perteneces al infinito, no, pues ¿de qué estamos hablando? Tú estás loco. Tú no existes. Estás enfermo. ¿Qué les parece? Oye, Enzo, ¿Sí? ¿sabes que con esa última imagen me viene súper fuerte el cómo la sociedad trata a los distintos, po? El tema de repente de algunas incluso patologías mentales que se describen, weón. Como que incluso ahí hay una cuestión súper fuerte, no sé cómo explicarlo bien. A lo Al mejor loco, al alguien loco, puede... ¿Ah? Claro. al loco. Sí, 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 sí. Hola, Fíjate que... hola. Quizás tiene que ver con, soy Valeria, quizás lo Hola. que dice acá el compañero es como que la razón nos lleva a tratar de encajar siempre dentro de un patrón histórico o un patrón que uno mismo se construyó para adaptarse y que cualquier cosa que se desvíe de ese camino, uno mismo dice, no, tengo que volver a hacer lo que soy, ¿cachai? En vez de sumergirse en lo que está ocurriendo. Claro. De hecho, Valeria, José y todos los que están convocados aquí, no solo le tenemos terror a ese sumergirse. De hecho, por ejemplo, hay estudios diversos. Por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, una cierta una disfunción sexual, entre la diversidad de posibilidades que hay estudios, por ejemplo, justamente desde la fenomenología en particular, que muestran que aquella persona que tiene disfunción sexual es porque en el fondo no puede sumergirse en la vivencia, porque lo lee como un desintegrarse, lo lee como una muerte, ¿ya? Entonces trata de mantenerse apegado al yo. Y resulta que hay experiencias como la sexual, que no es la única, ¿ya? Que necesita para llegar a su plenitud que yo me despersonalice, po. ¿O no? ¡Qué tremendo! Es como ¿Cierto? salir de todo, como que todo patrón mental, es como el abandono de la razón, de hecho. Sí, pues. Todo Y claro, el cuerpo, emoción, sí, digamos en el acto sexual. sí. Y es un ejemplo que nos toca a todos, ahí cada cual verá, ¿ya? Pero en realidad estamos tratando con una experiencia que la vamos a ir profundizando en lo que sigue, me refiero a los próximos encuentros, que claro, nos va a ofrecer distinciones que nos van a dejar mirando algo como si fuera por primera vez,
como que nunca me imaginé que yo podía entender esto de esta otra manera, o ahora entiendo el cómo se ha organizado mi vida, o por qué me suele pasar esto. Y esa es la grandeza de la fenomenología y en particular de las constelaciones. Entonces dice aquí, como también aprendemos a confiar que la ayuda puede llegar de diversas maneras. Dice, ¿cómo sabemos que aquello que se manifiesta y se mueve en la experiencia de constelaciones es suficiente? Es decir, aquí yo me detengo porque lo vamos a volver a hablar más adelante. Es decir, ¿cómo todos los que estamos ahí, o en tu vida como individuo, personal, aquí sería, ¿cómo cuando estamos en ese contexto sabemos que lo que ahí se está mostrando ya es suficiente hasta ahí? ¿Ya? ¿Pero por qué lo digo? Porque generalmente está el apetito de la razón y del intelecto de querer meter mano, de querer como ir más allá de lo pertinente. Y aquí se va a explicar, mira. Entonces, esto es interesante antes de entrar porque de pronto en la vida es bien delicada esa línea, sobre todo en los ámbitos más terapéuticos, esa línea delicada donde hasta dónde yo me intervengo. ¿Ya? Porque tal vez lo que yo diga ahora está de más y en realidad distrae, en realidad debilita, en realidad confunde. Hasta aquí está bien. Y a mí me pasa en las clases también en la universidad. De pronto yo siento que una clase, ¡wow!, así como está llegando a su plenitud, pero llevamos 45 minutos de clase y son 3 horas. Pero en realidad yo ahí la dejaría, po. Ahí la dejaría. Y después increíble cómo sentir que se empieza a decaer esa fuerza. Y tú cumpliste con las 3 horas, pero salimos todos muy distintos a si hubiéramos concluido la clase ahí, cuando estábamos ahí, pero encendidos. También en lo terapéutico, también, bueno, en una conversación. Es decir, hay veces que estamos conversando con una amiga, un amigo, en fin, o con nuestra familia, y hay un momento en que llegamos a una suerte como de energetización, ¿cierto? Que yo creo que todos lo hemos experimentado, y hay un momento en que, ¡ay, para! Ahí, dejémoslo ahí, casi como una obra de arte, ¿me entiendes? Un acto memorable, y salgamos a dar una vuelta, cada uno que haga lo suyo, ahí terminó la clase, memorable esa clase, ¿se acuerda, profe? Yo alguna vez lo he hecho, he dejado las clases ahí nomás, después, claro, en la dirección me dicen, ¿por qué terminaste la clase ya? Pero en general esas son las clases memorables, po. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo sabemos que aquello que se manifiesta y se mueve en la experiencia de constelación es suficiente? Nos detenemos en la acción cuando la energía está en intensidad máxima. Así todos nos quedamos con esa energía, con toda esa fuerza. Sin embargo, si pensamos que no es suficiente y continuamos o damos una explicación innecesaria, se pierde la fuerza. Yo creo que eso a todos le ha pasado, sobre todo aquí profesores y terapeutas. Hay que confiar en esa fuerza, en ese instante. En la experiencia de constelaciones, lo bueno, esto no es una lectura moral, por favor, lo bueno no es lo que complazca a las personas o a uno mismo, sino todo lo que lleva un incremento de fuerza. Y todo lo que disminuya esa fuerza y la debilite el momento, es malo. Antes de eso hay que detenerse y parar. ¡Para! ¿Qué les parece? ¿Lo han experimentado? ¿Qué les hace pensar? Esto último. A mí me llega mucho desde el acto terapéutico, Ya, a ver. de hasta dónde, ¿cachai? Porque de repente uno está vivenciando algo, de repente la misma persona dijo algo, hicimos un hallazgo, nos dimos cuenta de algo en el espacio, y en algún momento ahí hay una cuestión como un poco de no sé cómo se ve uno mismo que dije, pucha, y si es que digo esto no fue suficiente, o falta esto, y aparece la razón, auto boicoteándonos, cuestionándonos nosotros mismos, y se perdió la magia, po. Tal cual. Ahora, claro, yo esto lo digo muchas veces, pero claro, yo llevo 15 años dedicándome a esto, a esa actitud fenomenológica que les digo, pero esto todo lo hemos vivido de alguna manera, ¿no? Es decir, que alguien, a ver, ¿quién más puede decir algo similar? Es decir, que hubo un momento, en diferentes contextos,
en los que de pronto, oye, como decimos, como que estábamos arriba de la pelota, y de pronto esto empieza a descender. Y finalmente cuando uno se va a la casa o se retira, ya no es la misma experiencia, no es la misma energía. Algo pasó ahí, me debilité. En ¿Qué puede pasar? todo acto creativo sucede eso también, como está en la intensidad, en el pic, y de repente si yo sigo, sé que eso va a decaer y ya no va a ser lo mismo, no va a tener lo mismo, no va a tener ese brillo, esa luz. Eso es. Ahí tenemos otro ejemplo, tal cual. Sí, Entonces, hola, eso, Valeria de nuevo. También adelante. creo que eso se da en las experiencias en conversaciones como cotidianas, con la Sí, familia, con amigos, con quien sea. Que uno siente que ya llegó la intensidad de la conversación, de la revelación de ciertas cosas y que la razón nos lleva a querer como cerrar, concluir, en resumen, ¿ya? Y ahí eso, como que es como estirar el chicle innecesariamente, sí. muchas veces. Oye, eso es, muy bien dicho, se dan cuenta, es decir, claro, esta actitud la podemos llevar a la vida. O sea, aquí lo vamos a trabajar desde la constelación, pero yo quería también dejar claro eso, que todo lo que vayamos aprendiendo ahora y en adelante y compartiendo, es una actitud que uno puede llevar a su vida personal, a la relación con su familia, en fin, con sus amigos. Entonces, ¿pero por qué es tan importante esta distinción? Porque, claro que es diferente irme a la casa, retirarme a mi cama con esa fuerza, ¿cierto? A irme a la cama, ¿cierto? Debilitado. Muy diferente, ¿ya? Mira, estar en el presente es una fuerza y también es un maestro. Estar en el presente es una fuerza y también es un maestro, pues el presente es la raíz de la creación. Cada vez que el presente se manifiesta, cada vez que en el presente se manifiesta un movimiento, ese movimiento contiene el potencial de un gran cambio. Es decir, cuando uno lo lleva al contexto de la constelación, claro, hablamos del movimiento de la constelación y esperamos que la constelación se mueva. Pero así como se gesta el movimiento, también en algún instante el movimiento se cancela. Y ahí, claro, ahí en el contexto es como evidente. Y yo cuando empecé a aprender, o mejor dicho, empecé con esto, yo seguía, po. Yo como que quería seguir, porque sentía, era como, a ver, vamos más allá. A ver, eh, tal vez aquí falta algo por descubrir. Si ya se había hecho una gran donación, un gran regalo, justamente me pasaba que en ese premeditar el movimiento, a pesar de que se estaba cerrando, se debilitaba todo. Y entrábamos en un hoyo negro, y al final, en lugar de irnos así con una energía y fuerza incrementada, eh, nos íbamos como disminuidos, po. Estuvo bueno, ¿ah? Sí, sí, chao, nos vemos, chao. Y a veces yo incluso me iba con un hoyo en el pecho. Ya, lleven esto a sus contextos. Entonces, esto es bien delicado, ¿me entiendes? Claro, y eso tiene que ver con atestiguar lo que ahí se está dando, que está vivo, ¿ya? Cada vez que miras al futuro, por ejemplo, dice, respecto al presente, y quieres averiguar qué sucederá, o tienes miedo al futuro, pierdes fuerza. Bueno, lo mismo respecto al pasado. Mantente en el presente y no mira, esto también es interesante. Mantente en el presente y no presiones, no empujes el momento. Cuando empujas algo, se diluye. La vida se mueve por sí misma y hay que esperar. A veces un poco más, a veces un poco menos. Y a veces uno se alinea de tal manera que todo coincide y se da rápido. Solo se interviene cuando algo se debilita. Es decir, por ejemplo, en el contexto constelación, cuando tú ves que un personaje está debilitado para gestar el movimiento, porque está derrumbado en el piso, porque está llorando a mares, o porque en realidad su actitud física es de una debilidad pasmosa, ahí hay que intervenir para incrementarle la fuerza. De alguna manera, ¿me entiendes? Se observa que se puede despertar la fuerza en esa persona y esa persona puede dar el paso. ¿Cómo lo puedo relacionar yo con la vida cotidiana? ¿Cómo puede, cómo puedo relacionar eso? ¿Se dan cuenta?
Entonces yo les pregunto ahora, ya cerrando casi, ¿con qué se quedan en esta jornada? O sea, ¿qué es lo que te quedó resonando hoy? Porque lo retomamos después, pero ¿qué te quedó resonando en especial? Aquí y ahora. ¿Ya? A mí, Enzo, yo ¿Sí? tenía una visión de la fenomenología, pero no tenía esta cuestión de la espera, lo tenía como una atención más alerta, esta espera, esta detención. Con eso me quedo, la espera y detención. Muy bien. ¿Quién más quiere algo que se lleva como La que le queda dando importancia. vuelta ahí? No razonar tanto. Con eso me quedo yo Ya. también. Yo me quedo con... No, la flaca primero. ¿Cómo? Yo me quedo con el rito. Sí, sí. Fíjense Yo me que quedo con los tótem familiares. Para mí fue un descubrimiento tremendo ese, cuando tú situaste, digamos, estos arquetipos. O sea, esto del arquetipo del padre o de la madre. Oye, creo que es algo que todo ser humano debería poder reconocer en su plan, los tótem familiares. No sé si para destruirlos, pero sí que se disuelvan, sí, que te permitan ver con más claridad el sí. futuro. Nosotros, de hecho, nos vamos a detener una de esas sesiones exclusivamente a hablar de la imagen del tótem. El tótem como padre, madre, pero a veces no son el padre y la madre, a veces son los abuelos, o uno de los abuelos, porque tenemos que hablar de eso desde la perspectiva de las constelaciones. Ahí yo tengo mucha experiencia, porque aparece, y es increíble el impacto que tiene, ¿cierto? La figura del tótem en ti, en el individuo, y a veces la familia entera, a veces una familia entera diezmada, debilitada por el tótem, ¿ya? Que esto no es moral, o sea, no es papá bueno, papá malo, no. La importancia, por ejemplo, esto de poder entender la honra que merecen los padres. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha encontrado la imagen a ver, estamos llevando a cabo una constelación y de pronto, sabes que no se mueve, no hay fuerza, así tal cual, no hay movimiento porque no hay fuerza. Hasta que en un momento dado, uno le pregunta a la persona. Claro, pero uno va recibiendo como ciertos, podríamos decir, como indicios. Eso le llama la atención a las personas en las constelaciones, porque generalmente el que va dirigiendo se hace tan receptivo que escucha ya no a las personas, sino que escucha el contexto, como que el campo te habla, ¿ya? Pero claro, no se sale del campo y es el mismo personaje de la vida diaria, po. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno escucha y pregunta, disculpa, ¿y tu padre biológico? Que la persona en ningún momento dijo que ella en el fondo está identificada con el padre adoptivo y que lleva el apellido del padre adoptivo, y uno le pregunta eso, le dice, pero ¿cómo sabes tú? No, de pronto lo sé. ¿Cómo se llama tu padre biológico? Ramírez. ¿Pero qué apellido llevas tú? Uribe. ¿Y qué pasó con tu papá biológico? No, mi papá, bueno, y ahí pueden contar lo que sea, si en el fondo, por favor, es decir, te podrían contar una historia terrible, ¿ya? O una historia, digamos, el asunto es que tú incluyes al padre biológico en la constelación, lo incluyes, lo hemos visto muchas veces, ¿ya? Y se empieza a mover inmediatamente, y se llenan de fuerza los personajes, y sobre todo, ¿cierto? Esta mujer representada, que estaba identificada o leal al padre adoptivo, y se empiezan a generar movimientos, y tú entiendes una cosa que está en el papel, pero cuando lo ves directamente te sorprende, es decir, la fuerza proviene de los padres biológicos, no de los padres adoptivos. Los padres adoptivos pudieron haber sido excepcionales contigo, pero la fuerza que tú necesitas viene del padre y la madre biológico. Ah, y si uno fue un depravado y mi mamá fue depresiva, la fuerza proviene de ese padre y de esa madre. Y lo que nos impide tomar la fuerza, y lo vamos a hablar la próxima vez, lo que nos impide tomar la fuerza es que estamos tan moralizados, ¿ya? Y nosotros estamos tan convencidos de que nosotros tuvimos que haber tenido un destino diferente.
sea, ¿quién nos metió en la cabeza que nosotros tendríamos que haber tenido que estos padres, por lo tanto, es desafortunado? Yo soy un desafortunado. ¿Se entiende? Es decir, vamos a entrar, pero a tejer fino y vamos a encontrar cosas maravillosas, porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo estamos racionalizados, de cómo estamos modelados de una manera que no la cuestionamos, hasta que tenemos esta experiencia, estas oportunidades, y en algún momento vamos a hacer constelaciones, no les quepa la menor duda. Ya, bueno, ahí vamos a quedar por hoy. Ya, ojalá que esto sea como abra el apetito, eso, abra el apetito. Bueno, para entrar ya la semana que viene directamente a distinguir las cuatro, podríamos decir, como lo que le llaman los órdenes del amor: pertenencia, no exclusión, jerarquía y equilibrio. Bueno, que no me cabe la menor duda que ahí va a generar un gran aporte. Ya pues, nos quedamos hasta ahí hoy. Bueno, Bueno, Ok. chao. chao, gracias. Muy Chao, gusto Claudio. con todos. Chao, Gracias. Chao, Dina. Chao, chao. Gracias, Chao. Enzo. Chao, Gracias. Mabel. Muy bueno. Gracias, Enzo. Chao. Chao, chao.